Hoy, en su podcast, Sin enfermo y triste, Hokun. He dormido con brujas en hoteles de paso más terroríficas que esta. Y Ran. Todos están contra ti. Hazte de pedo aquí, la comida familiar de una vez sola. Enfrente de toda la familia. Acuérdate que tus canales se fregaron tus terrenos. Estos eran tuyos. Recupéralos. Anda. Bienvenidos amigos a su 14º programa de Cine Enfermo y Triste, donde nosotros, Héctor, Andrés, Víctor y Marcos, hacemos reviews de películas no solicitadas. En esta ocasión vamos a revisar, como siempre, una película mainstream y una película independiente. Por la mainstream, bueno, es una película de estreno que todavía está en carteleras, que se llama Hokum, La Maldición de la Bruja. Es una película que se estrenó este año. Y de la película independiente, que no es tan independiente, pero que es un clásico del cine, Ran, de Akira Kurosawa, estrenada en 1985. Para la parte del cine mainstream de Hokum, tenemos a Héctor, quien nos va a hacer la presentación de la película. Adelante, Héctor. Sí, pues esta película que está actualmente en cines se trata de un escritor muy famoso que se llama Owen Bauman, que está bastante amargado y siente como la necesidad de las cenizas de sus papás en Irlanda. Él pues va a Irlanda y se muestra distante con el staff del hotel donde se está quedando, lo usa un poco como retiro, deja las cenizas de sus padres en un árbol en el que visitaron en su luna de miel y observa que en el hotel donde se está quedando, que es el mismo hotel donde estuvimos de luna de miel, hay una habitación que está cerrada y que nadie puede entrar, lo toma un poco como, pues nada más como superstición, lo toma muy en serio y tiene un cercano a la muerte cuando él se intenta suicidar, es una persona pues bastante melancólica y una de las chicas del staff, Fiona, lo salva de matarse. Pues amanece en un hospital y se entera que Fiona va al hotel y se entera que Fiona está desaparecida. Entonces trata de buscarla y pues de ahí ya no voy a hablar mucho más, pero suceder algunos sucesos paranormales en su búsqueda de encontrar a Fiona, con la que él se siente en deuda dado que le salvó la vida y bueno, ahí empieza a encontrarse con la bruja que es la que está asustando este lugar y en particular la habitación donde nadie quiere entrar. De eso se trata principalmente. No tiene muchos elementos novedosos, aprovechando ya para meter mi cuchillo. Es una película que a mí me gustó, funciona bastante bien, pero será interesante escuchar sus opiniones. Sí, bueno, a mí me pareció también una película, pues, bastante X. Está divertida, está entretenida, creo que propone un par de cosas nuevas que al menos yo no había visto en el cine de terror, que está interesante, pero creo que sí, ahí tiene unos detalles que seguramente tomó decisión el director para atraer a público más mainstream. La película de repente sí se basa en los sustos de ¡bú!, de brinco, y eso como que la demerita un poco. Sin embargo, el guión es bastante bueno. Al final es más como una película de detective, de resolver un caso en un cuarto e ir encontrando pistas de qué es, cómo está involucrada la bruja con el hotel y con los dueños del hotel y todo esto. Y eso la hace muy interesante y la hace que esté bien construida. Tiene algunos giros de trama también bastante interesantes que creo que la hacen también como que un poco simpatizas con el protagonista que medio al principio de la película es un asshole, ya te das cuenta después por qué es un asshole. Sí, adelante, Andrés. Sí, coincido con Marcos. Esta es la tercera película que he visto de Damian McCarthy y sin duda esta es su película más débil. Yo creo que definitivamente deberían de ver, si tienen la oportunidad, Caveat y Oddity. Son películas mucho más fuertes, particularmente Oddity, yo creo que es su mejor película. Pero sí, es una película, como dice Marcos, como un whodunit. Tiene, en términos de dirección, tiene un estilo muy único, en mi opinión, que lo mantiene.
pero ciertamente es una película como de, pues sí, o sea, que le gusta o sea, diseñada para que guste a un público más grande, digamos. Entonces sí, no es una gran película de ninguna manera, pero es interesante. Víctor. Sí, yo creo que, como bien dices, pues es una película entretenida, está buena, dominguera, te la pasas bien. Yo la verdad no le veo o sea, me quedé esperando lo que iba a decir a este camarada de cosas que no ha visto en otras películas de terror, porque aquí yo, pues, casi todo está ahí, o sea, como Ya que tiene, revisado, ¿ah? sí, yo la verdad no veo nada nuevo. Lo que sí es que me gusta mucho como la atmósfera que tiene, ahí un poco la referencia al folclore irlandés, pero pues nada más. O sea, está entretenida, está buena, me gusta como personaje, que de hecho sale muy poquito, que es como un payasito, es un Ah, conejo, algo así. sí. Sí, que Está se utiliza raro, mucho como en la publicidad, pero al final es que sí lo como hemos visto, circunstancial, ¿no? pero sale ahí como, no se explica bien como por qué, no sé qué relación tiene porque la bruja sí entiendes un poquito, pues con las pocas hojas que enseña del libro, como por qué el círculo de Tis, etcétera. O sea, son cositas interesantes, pero pues no es yo sí he visto Oddity Caveat y sí son películas más superiores del director, pero pues yo creo que le ha ido muy bien a la película, le gusta, yo la fui a ver y la gente se la pasaba muy bien. Entonces, pues sí, la recomiendo que la vea el público, pero pues no es algo no es una película que creo que trascienda mucho, ¿no? Y también, bueno, adelante, Héctor, perdón. Ah, sí, bueno, antes de dejarte, camarada, dos cosas que también me llamaron bastante de esta película. Una, que no me pareció una nada buena actuación del protagonista, porque nunca transmite que el güey tenga miedo, siempre sale como con una cara de poker face, a pesar de que literalmente cuando la bruja, eso sí me llamó mucho la atención, que sí quiere reflejar que es un güey muy racional, que no entra como en estas ondas de caer en la superstición, pero nunca se ve alterado a pesar de que está su vida en... Eso me pareció muy curioso. Y la otra que me recordó un poquito la película del Resplandor es que hay un personaje que es Jerry, que es un campesino que, como buen tipo, que trata de ayudar mucho al protagonista, que nada más llega para que lo maten. O sea, cuando va a salvar y va a ser el héroe, pues lo matan. Muy parecido al dude del Resplandor, al afroamericano que busca a salvar, ¿No? Y ese es pero cuando personajazo llega a ser el héroe, importantísimo pues, ¿cómo se llama? En la literatura de Stephen Hawking, que ahí lo nerfean, pero bueno, es otro tema. Stephen King, Sí. no. Stephen Steven King, no. ¿Mm? Sí, porque no, el Stephen, bueno, El a Stephen, ver, bueno. camarada, pero No, adelante, Andrés, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, yo creo, o sea, coincido 100% con Héctor. Creo que Adam Scott no fue una decisión correcta en términos de casting. Y no, o sea, más allá de casting, creo que no hizo un papel particularmente bueno. Porque, por ejemplo, si ustedes ven la serie de Apple TV, Severance, Severance. Uh-huh. o sea, es muy parecido a la actuación de Adam Ese Scott. güey, la neta, yo lo veo igual siempre, cabrón. Exacto, o sea, Pero no Sí, sé si siempre era es el algo mismo actor. personal, así de que me caga pero este o sea, güey. es la misma actuación en contextos que requieren actuaciones completamente distintas. Entonces eso me da la impresión de que Adam Scott no tiene mucho rango, que digamos. Sí, güey, es como en el hotel, pues estás de vacaciones, cotorrea, güey, no sé. Estaba muy... Es como, o sea, No, ya cuando está en el la idea cuarto... principal del actor es que tú no te identificas, o sea, yo como lo percibí es que la historia quiere que tú no te identifiques con el personaje principal, porque lo ves como medio asshole, ¿no? Como un ojete, se porta mal, y pues es porque en realidad va al hotel a suicidarse. Ese es Va, su eso lo objetivo compro. principal, ¿no? Pero ya cuando está en el cuarto, que de hecho esa es la escena que no me gusta porque esa escena en principal hay mucho, como utiliza demasiado lo de los, ¿cómo se llama? Scares de Boo. Demasiado, güey. Sí, eso sí, salen como demasiado. fácil, hasta los deberíamos de contar, salen como 12, 13 y era como ya, güey.
Como ya Y vi que está el para mí fantasma ahí. esa es una definición de una película barata. Cuando tienes que recurrir a eso, Y al lo hace susto, mucho en el mismo lugar, o sea, no, está muy incluso cabrón. en partes donde no tiene sentido. O sea, Sí, o donde sea, ya tenemos el punto. Ahora este güey como que no se ve muy asustado. Le pasan todas esas mamadas y no se asusta, güey. O sea, bueno, sigue como muy tranquilo y aparte lógico, la chingada. O sea, hay Sí, cositas como de más, como que yo creo que para alargarla un poquito más la película para que cumpla con sus 2 horas. Está bien, te digo que está ok, pero sí esas cositas como que te sacan un poco, ¿no? También, bueno, el otro brother, pues el que comete el delito, no spoilers, pero es bien pendejo ese güey. O sea, hace una sarta de estupideces. ¿Qué dices? Va, pues se ve que es pendejo ese güey, ¿no? Pero que es como, o sea, sí métele galleta, pero, o sea, está bien. O sea, yo creo que, no sé, o sea, por lo que dice Andrés, yo no he visto las otras películas de este director, pero sospecharía que a lo mejor con esta entrega quiso entrar como un poco más al cine de terror mainstream, como apelar más a público, sí, más accesible. porque sí utiliza bastantes recursos que quieren decir que no confía con su audiencia, que no confía que la audiencia pueda entender la trama, que no confía que la audiencia pueda hacer el engagement con los personajes y con un terror un poco más psicológico, porque mete elementos muy buenos sobre este pasado de que este güey es el que, bueno, ya lo voy a decir, son spoilers, pero este güey es el que mata a su madre, ¿no? De niño. Y te lo explica, lo construye de una forma bastante, a mí se me hace bastante buena, pero al final el hecho de que no confíe en su audiencia y quiera hacer la película como un poco básica es lo que la hace que se demerite por sí misma, ¿no? Hay una cosa que me cayó bien gorda, que es obvio que este vato está en un viaje de hongos desde el principio. No es obvio, Y pero. no es tan obvio, pero sí te pone las pistas, ¿no? Está hablando con este, o sea, se echan armas de Chekhov de nuevo, se echan un discurso sobre las drogas al principio, Sobre el el moonshine. hippie es igual medio drogadicto y habla de sus viajes de hongos, y este vato cada vez que le toma la cantinflora es cuando ve cosas viajadas, entonces tú entiendes que en realidad es sí. todas las cosas extraordinarias que suceden dentro del cuarto en realidad son alucinaciones provocadas por los hongos, ¿no? Y eso está bien chido. Pero el hecho de que al final de la película lo haga explícito en el epílogo, cuando está en la cama del hospital y llega el botones y le dice, uy, creo que fue mi culpa porque yo le eché. Dice, eso era como súper innecesario y lo pone porque el director no confía en su audiencia, porque alguien le dijo, no, dude, nadie le va a entender a tu película o algo así, y eso se me hace como algo triste, ¿no? Algo que para mí es lo que hace que pierda como un poco el valor la película y la hace una película más, pero con que pudo haber tenido mucho potencial. Otra cosa que siento que no me gustó un poco de la película es cómo trata cómo se trata el personaje de la bruja. Al final es un personaje circunstancial, como que no se explica bien qué hace en el hotel, ni Es que va a a lo haber mejor, spin-off, güey. güey. O sea, como que no hace, Sí, pues ahorita yo creo que están no sé, pensando en no eso, o creo. sea, si es un hit. Ahora, se me hace, güey, yo creo que budget, como técnica de costos y así, una estrategia financiera, esta no debe haber costado mucho y va a ser un Sí, madrazo, o sea, es exactamente lo mismo que Terrifier 3. O sea, ninguna de esas películas son. no, pero Terrifier, güey, no la puede ver casi nadie, güey, se vomita. Sí, sabes que Pero esta, Terrifier 3 sacó sí, 40 pero esta millones. también, sí, pero esta es más accesible a la mayoría de la gente, también creo que está muy barata y que va a recaudar más de 40. Seguramente. Sí, no, menciono Terrifier 3 no porque sean equiparables, sino por dos razones. Uno, porque son las más débiles de los directores respectivamente, y dos, porque Terrifier 3 en términos de budget, o sea, de box office, es como el gold standard actual para cine de terror independiente, porque fue una película que costó como $2 millones, hizo como 40, una cosa así. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, la parte positiva de esta película es que sin duda el director va a hacer más en el futuro y espero que se regrese a sus raíces con Oddity y Caveat.
A lo mejor eso lo hizo para tener como más budget going forward o algo así. Sí, pues para seguir. Sí, yo también, bueno, regresando a eso de las referencias a los grandes éxitos en el terror. O sea, yo entiendo, Terrifier también es un buen ejemplo, pero por ejemplo, La Bruja de Blair, que fue en su momento también costó nada y fueron 200 millones, ¿no? Una locura, o sea, costó menos, creo que costó uno. O sea, ese es uno de los más grandes madrazos de la historia del cine de terror, que es a lo que todos los cineastas yo creo que le apuntan, pero obviamente ahí hubo pues una nueva escuela, ¿no? De películas. Y aquí, pues la verdad, todavía no. O sea, me recuerda, pues sí, cada que yo creo que están intentando hacer un conjuro, ya ves que ahorita hay 5 películas del conjuro, pero pues sí, o sea, como que esa clase pues de nuevas tendencias, o sea, como que ser más creativos. Esta la tiene, o sea, sí tiene alma, o sea, sí hay cositas que me gustaron mucho, este, pero como dices, Oddity y Caveat sí siento que son películas superiores, pero como son muy intensas, ahorita, como dices, le quiso bajar tantito, pero creo que se le pasa la mano. Pero pues ojalá sigamos viendo más cosas de él, está interesante. Con eso yo me quedo, la verdad. Sí, otra cosa que es ya también para concluir con esta película que es muy curiosa es que si tú lees la reseña de la película y te dicen de películas de terror que salieron elementos como de conejos, ¿no? Que dan miedo, jump scares, bruja, casa embrujada y todo, cumpliría con todo. Y sin embargo, una película tan repetitiva tiene sus cosas novedosas, por así decirlo, como la onda de que estén en Irlanda, y no se siente tan pesada o no se siente tan cliché. Sin embargo, en realidad poquitos elementos innovadores, que es lo que decía al principio, o sea, cumpliría con todos los checks de un bingo de película de terror. Esta. Y sin embargo, sí, es interesante, o sea, es una película que sí te mantiene muy al filo, porque justamente lo que decían, se siente más como una película de policías y ladrones o de persecuciones en algunos momentos, que es lo que es las fortalezas en realidad, yo creo. De hecho, también algo que dijo camarada Marcos, es que la bruja pues sí deja mucho que desear y ni siquiera da tanto miedo, como tardan mucho en hacerla aparecer y no es que dé mucho miedo cuando aparece. Si lo hubiera cambiado Y algo, ya. lo No, hubiera hecho diferente. o sea, lo más interesante es que como que no tiene lore la bruja. O sea, sí es Ujú. como, o sea, yo pensé que iban a conectar el dueño del hotel con la bruja, que iban a hacer como, que en realidad, o sea, iban a aplicar la del bebé de Rosemary, a lo mejor que había un culto ahí en el pueblo de Ujú. Irlanda que la Sí, algo mantenía, creativo, ¿no? ajá, Ujú. sí, algo que le diera lore, que le diera pasado, que le diera historia a la bruja, y no lo hay, es una bruja genérica, ¿no? O sea, no se explica por qué Que es te digo, bruja, por qué va a es haber spin-off. maligna, y pues ahí hay oportunidad desaprovechada, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos es también como esa tragedia de esos personajes, ¿no? Que sean complejos, que no sean solamente un Hail Mary, que sea como un factor exógeno que le dé sentido a la película al final, ¿no? No sé, creo Sí, que, te digo, yo no conozco el folclore irlandés, pero pues o sea, es siento una que hay bruja muchas cosas. genérica, es una bruja X. Es una bruja como o sea, nada más lo del círculo de tiza, No, y que ya lo aparte han ni usado. bruja, o sea, que tiene, es más como un demonio, es más como un espíritu que vive Ujú. en el sótano del hotel y que se aparece y chupa las almas, pero eso de que es de brujo, o sea, una bruja es un ser humano que tiene un pacto con el diablo, no sé, y que utiliza brujería para llevar a sus fines, o sea, utiliza otro tipo de herramientas, pero al final tiene como ese factor humano, y este es más como fantasma demonio que bruja, ¿no? Es como yo lo vi. Tampoco explican por qué la bruja está encerrada en el hotel, o sea, no. Sí, no hay nada. Entonces, Yo quiero esa lija para, pues, no mames, corta el cabrón, güey. ¿Cómo corta este millón? En 2 segundos los Simón, billetes. Simón. Pero bueno, Lo que está sí, muy hay bien, muchas eso cosas sí que que no. se me olvida. Pero algo que está muy bien en esta película es el sonido, eso sí, los gritos de la Llorona y así, bien, Sí, sí, sí. Hay que es hacer motor. un día, como, hay Muy, que quedarnos en un hotel embrujado. Eso me gustó más, o sea, como plan. No mames, Yo estaría, siempre he estaría querido, cabrón, ¿no? sí, En Arizona hay varios lugares sí, así, ¿eh? ándale, yo siempre he querido hacer eso, porque quiero una experiencia Extra normal. fantasmada, De extra hecho, normal. en Arizona hay un rancho donde hay avistamientos de UFOs. Pero son UFOs, güey, yo quiero fantasmas. Pero bueno, sí, ya ok, luego sí, platicamos. Sí, pero debe de haber en Estados Unidos un chingo. Ahí la gente sí tiene, es mucho el turismo de eso y está padre.
Pero pues como vean, pues yo creo que ya de esta película Sí, se dijo pues vamos todo, ¿no? a continuar con la siguiente. La película que vamos a revisar ahora, que es La Independiente, que no es tan independiente y que en realidad es una película pues clásica, es la de Ran, de Akira Kurosawa, y Andrés nos va a hacer el favor de darnos un pequeño review y explicarnos de qué va la película. Ran, sí, como dice el camarada, Ran es una película de 1985 dirigida por Kurosawa. Interesantemente, la trama de la película se deriva de El Rey Lear de William Shakespeare. Es como una adaptación de una obra de Shakespeare que sucede en el Japón feudal y tiene temas de honor y de la inutilidad de la guerra como herramienta. Y básicamente la historia se centra en un emperador viejo que percibe su debilidad y su proximidad a la muerte y toma la decisión de dividir su reino entre sus 3 hijos, pensando que puede mantener la paz y que van a cooperar entre ellos. Pero lo que resulta de eso es una traición por parte de su hijo preferido que lleva a una guerra civil, esencialmente. Y durante esa guerra civil, el emperador escapa, vive exiliado por un tiempo y se confronta con los crímenes y con los pecados que cometió en su vida. Entonces es como una reflexión de los pecados que uno comete y de la inutilidad de la guerra y de la futileza de una cultura enfocada al honor. Y de pelear Excelente. por los terrenos del abuelo también. Por eso qué bueno que no tienen hermanos. No sé. No, ¿A ti qué te pareció, Vic? no, pues yo sí, esta película me gusta mucho. O sea, como bien dice Andrés, está basada en el Rey Lear, que básicamente es pues la historia de un rey que él, en su creencia de que la paz y la durabilidad de su reino consiste en dividir su herencia entre sus hijos, y los hijos lo adulan por eso y les admiran por eso. Suena como una historia clásica mexicana, ¿no? Mexicana. Y el hijo que cree o le pone en duda que por qué está haciendo eso, o le enseña ciertos argumentos de que no es buena idea, lo exilia, ¿no? Dice, no me está adulando, no cree, está malcriado, y ese es al final el hijo que pues por hablarle con la verdad, lo rechaza y al final es el que lo rescata, ¿no? Bueno, en el Rey Lear pasa esto, aquí es más trágico todavía, pero es una película impresionante, o sea, los colores, la cinematografía, es una épica de 1985, o sea, la magnitud de la obra es muy cabrona, o sea, yo no la vi, o sea, a mí es lo que les decía al inicio del podcast, por fuera, es que a mí me gustan mucho los videojuegos de esa época, del Japón feudal, y y hay N referencias a este director ahí, ¿no? En Ghost of Tsushima, Sekiro, entonces pues yo estaba orgasmeado con esto. Pero, pues, ¿ustedes qué opinan? ¿A ti qué te pareció, Andrés? A mí, ¿A quién, perdón? A ti, Andrés, ¿qué te pareció? A mí, o sea, a mí me pareció una película sumamente impresionante en términos técnicos. O sea, las secuencias de acción son algunas de las mejores que he visto en mi vida. O sea, en particular en términos bélicos, son second to none, son impresionantes. Estoy un poco como torn, porque por un lado, o sea, entiendo que es técnicamente una maravilla. Eh, Me pareció un poquito aburrida. Entonces, como yo pienso eso o sea, yo le daría 90 de calificación en términos técnicos y 80 en términos de cómo la disfruté. Entonces se promedia como en un 85. Es que no eres otaku, mano. Sí,
Si fueras otaku, no Te manches, te falta. orgasmeas. A ti, Héctor, ¿qué te pareció la película? Y uno se pregunta cuántos japoneses mataron para hacer esta película, porque sí se ve muy real, o sea, eso quiere decir que hicieron bien las escenas. Yo creo que como unos 20 se echaron, porque se ve realista. Eso es algo muy padre del cine que ya no se ve tanto, ¿no? Porque se siente un poco falso, un poco como acartonado, las muertes. Eso también me gustó mucho, que en las batallas, como de verdad, no, que es una crítica que siempre se puede hacer a Hollywood, que la muerte es muy banal, ¿no? Se muere y ahí te cae y ya se murió. Y aquí no, aquí se ven los estragos de la guerra a todo color, y eso es muy padre, que realmente tipo, el rey ve los estragos de sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones cuando llegan a invadirle el palacio, y lo hacen y es muy interesante que sí le entra, y que eso es algo que pasa mucho en la guerra, ¿no? Que uno puede leer que los estragos, o sea, no es fácil ver esto, te quedas traumatizado, ver a la gente muerta, a tu pueblo sufriendo, etcétera. La Y otra traición de cosa sus propios interesante hijos, ¿no? es sus propios Porque hijos, y que muchas veces en las películas, como decía, más como que estamos más acostumbrados, la guerra nada más es como una transición para algo más, ¿no? Y para escenas de acción, básicamente, y no se ve de verdad pues, el dolor que causan las muertes no, y qué bueno que dices eso, tus porque antes de que connacionales. se me olvide, eso que dices sí es muy cierto, de que estas como películas épicas filmadas con tanto cuidado, con tantos extras, o sea, con tanto realismo. Aquí Kurosawa usa armaduras originales, locaciones en el Japón muy bonitas, los colores, también cuida mucho el ambiente, ¿no? El ambiente, pero en cuanto al clima, es muy cuidadoso en eso, y eso ya no se ve ahorita ya con la IA, y nunca lo vamos a ver ya. O sea, yo ya últimamente, pues ahorita una película épica así de guerra creo que no ha salido. Ahorita pues tal vez con una Odisea de Nolan vamos a ver otra vez batallas grandes, pero te apuesto que van a ser muy, pues ya con VFX y eso. Yo lo último que recuerdo así tan cuidado pues es El Señor de los Anillos, la trilogía del Retorno del Rey, todo eso de que si ves pues a los actores sudando con Pero suciedad real, o sea, sí se incluso ve. en El Señor de los Anillos no se ve tanto cuidado y atención al detalle como en esta película. Al final, El Señor de Sí, los no, te Anillos, digo que es del cine moderno, es uh-huh, lo que más recuerdo. Ya, yo es creo la que esta última, película no tiene, es la última que no tiene recuerdo precedente. que recuerdo que se le acerca un poco, pero esta película Uh-huh. obviamente, pues en el 85 pues no le puedes meter VFX ni nada, pero Uh-huh. sí es la única que recuerdo, y ya del Retorno del Rey para acá, Nada. ya todo CGI. es CGI, y está más CGI y más CGI hasta que no va a quedar nada. El efecto Entonces, Marvel, básicamente. Pero incluso exacto. no creo Sí, que sea un exacto. problema de CGI. Uh-huh. No creo que sea un problema de CGI. Yo creo que es una cuestión de perspectiva. O sea, lo que yo siento que alcanza a reflejar Kurosawa en esta película es como ese sentido realista de batalla, de formaciones, o sea, tú sientes que estás viviendo una guerra de veras samurái, y todos los elementos dramáticos que utiliza son bellos, son hermosos, ¿no? Entonces, yo pienso que esta película sí es única, o sea, sí está dentro del género de guerra, pero yo no he visto algo que se le asemeje, algo que Sí, ten pueda, cuidado. que puedas decir, pues mira, o sea, neta, esta película es única. A mí no me pareció como Andrés aburrida, creo que más bien ha cambiado el pacing. Las películas antes solían tomarse su tiempo para construir sus argumentos, y se valían de paneos y de discusiones. A lo mejor sí es un poco cursi, por lo mismo de que es Shakespeare y es el Rey Lear, y también tiene como estos elementos clásicos como un poco poéticos japoneses, y de repente los diálogos Uh-huh. pues son Sí, eso más es porque es japonés. metafóricos. Uh-huh. No sé si ustedes recuerden, bueno, esa escena donde la mujer esta principal, Sue, la chica, budista, la ella, budista, no la la otra, mala, la que manda a matar la a la mala. budista, Uh-huh. la mala, y le entrega la cabeza de piedra de un zorro, ¿no? Y ahí se echa un discursote la mano del rey,
como se llame, su primer ministro, se ha hecho un discurso muy bueno, pero también muy poético, que jamás verías en una película moderna. O sea, que ningún director se atrevería a hacer eso. Y creo que esos son los detalles que Andrés le hace pensar que la película es lenta y que es aburrida. A mí no me aparece en lo absoluto. Me llama muchísimo la atención que no tenga más atención mediática. Creo que Sí, es que esta película yo creo que se tiene que ver en una sala de cine. Yo Ujú. creo que el Andrés la vio en una en su tele compu. o algo así, no es lo mismo. O en su compu, si lo hizo peor todavía. Pero sí es una película larga, de casi 3 horas, pero sí es de verla en un cine. O sea, yo sí la veo, aquí tengo un proyector, pero aún así me quedo corto. O sea, esta película se tiene que ver en el cine para que la entiendes la complejidad y entres de lleno a la batalla que enfrenta este personaje, que es muy interesante. Yo creo que el equivalente histórico que podrías poner de Ran con cine occidental podría ser a lo mejor los 10 mandamientos o Ben-Hur. Ándale. Podría ser Sí, como así se que siente épico. Yo estaba pensando el patriota, ¿no? no sé ¿Cómo se llama? Sí. No, No, ¿cómo se llama la Braveheart, del Corazón Valiente. Braveheart, esa. Sí, también. Corazón Valiente? Así Sí, el 4 de sí. julio. Pero a mí, yo también siento Definitivamente. que puedes ver que sí ha influido en directores contemporáneos, este güey. O sea, sí se nota que muchas cosas que él utiliza, pues las ves como ya en películas posteriores que hacen referencia a los samuráis, ¿no? O sea, se ve que esta película marcó la infancia de Tarantino y de los directores no sé cómo se llama el director que hizo El Último Samurái, pero tiene un chingo de elementos. El Último Samurái Sí, de esa película también a mí me encanta. Obviamente, por ejemplo, a los japoneses no les gusta mucho porque romantiza mucho a los samuráis y también no eran tan lindas personas, porque pues, como en todo tienen sus claros y oscuros, pero sí, a mí también me recordó mucho. Déjame buscar cómo se llama el director, pero sí. Edward Sweet No, es es una el que película. Igual la historia a mí me parece que es bastante universal y muy relevante, ¿no? O sea, creo que es algo muy común que se viva en las familias y es algo que puedes ver, no sé, después de verla me imaginaba escribiendo un guión de esta, pero con narcos, que igual quedaría, que siempre pasa lo mismo, ¿no? En el mundo narco, que se pelean y está muy padre este argumento que al final es una tragedia, que es de que este señor quiere vivir sus últimos años de vida en paz y da una señal de paz y esa señal de paz se interpreta en su mundo como una señal de debilidad y lo primero que sucede es que se derrumba su imperio, ¿no? Porque su imperio está construido en sangre, en violencia, en destrucción, y eso creo que es superhumano y eso refleja muy bien cómo funciona la lógica de la guerra, ¿no? De la violencia y de cómo se han construido las sociedades contemporáneas. Y para mí eso se me hace O como sea, súper, súper chido, ¿no? No sé, yo no lo había visto en otra sí, película que lo reflejara así, o que fuese No, moralino al respecto. no, y pues sí, o sea, como bueno, dices, bueno, o sea, sí. yo en términos como o sea, de la guerra y la función de la guerra en consolidar países, o sea, yo creo que aquí la lección no es tanto que o sea, su imperio está construido sobre sangre y violencia, sino que no había un mecanismo limpio para delinear, o sea, la herencia de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Europa feudal, o sea, Sí. tienes una cuestión de que el rey es un representante de Dios, o sea, es ungido por Dios de alguna manera, y su primogénito, o sea, recibe ese mismo autoridad divina. Entonces, eso hace muy, pues sí, o sea, Fácil la más transición. fácil pasar de generación en generación. Sí, pero pues el Japón feudal pues también no No sea es una muy cuestión diferente. cultural. O sea, no creo, o sea, no creo que ese fuese el punto de Kurosawa, como Sí, de reflejar la falta de mecanismos de herencia en el Japón feudal. Más bien sí. quiere reflejar la tragedia de, de, Ah, sí. de O sea, pero yo lo que te estoy diciendo es que Sí, Kurosawa el no entiende la guerra. conflicto.
O sea, mi punto es que no entiende bien, o sea, es una cosa muy romántica, ¿no? Sí, War is sí, bad. y es una cosa, es una más cosa de familia, no de construcción de Estado, no de construcción de instituciones. Y es más bien como, y que tiene todo el sentido en el Japón feudal, porque era un Japón de, de guerras Campesinos, entre familias, sí, entre de clanes, campesinos, era y medieval. como en la Europa medieval también, ajá, Ujú. justamente. Entonces, no siento que sea obtusa la visión de Kurosawa. Al contrario, yo pienso o sea, por lo que he visto en los reviews, como decían, el Rey Lear es distinto, es menos tragedia que esta, porque justo Kurosawa quiere reflejar esa crudeza de una manera más limpia, ¿no? Otra cosa que quería rescatar de aquí, que no sé qué piensen ustedes o cómo lo vieron, a mí me impactó muchísimo el papel de las dos mujeres que salen principalmente en la película, que son dos contrapuestos y que un poco Kurosawa hace un guiño guiño al feminismo, porque tienes, o sea, tú como mujer oprimida, donde no tienes capacidades ni de toma de decisiones ni de nada, solamente tienes dos caminos, el de la venganza, el de ser una maldita, o el de la sumisión absoluta, ¿no? El de Ah, refugiarte en la religión y en el perdón, y ninguna de esos dos caminos tiene una salida segura, ¿no? Y entonces pareciera ser que el personaje principal de esta mujer, que es la que conspira para que los hermanos se peleen y para que todo se derrumbe por una cuestión de venganza, porque ella quiere ver arder ese reino, también es lo único que tiene es eso, tiene esa su papel como mujer sumisa es la única capacidad que le da para elegir. No sé, yo leí eso y me pareció bastante genial en su película, lo quería rescatar. No sé si ustedes lo vieron así, O sea, pero yo creo Está que interesante, No, no es pero tanto. no lo vi. eso sucede por el contexto histórico, ¿no? O sea, si haces cualquier película de más de 200 años hacia atrás, no, pero lo hace bien, o sea, no es, no, o sea, creo que, no, pero lo que quiero decir es que, o sea, a lo mejor Kurosawa no quería mandar ese mensaje necesariamente, o sea, es una cuestión histórica, ¿no? O sea, si haces cualquier película, te vas más allá de 200 años, pues vas a ver a las mujeres. no sé, ve, por ejemplo, la Odisea, el papel de las mujeres es muy distinto ahí. La Odisea me refiero a la película donde sale Brad Pitt y No, pero sale ese es Helena de Troya, güey. Troya. Ah, sí, perdón, Pero esa es la perdón, perdón. Ilíada. Ajá, Ujú. Troya, la de Brad Pitt. Ahí, por ejemplo, los papeles de las mujeres son más modernos y tienen ideas como un poco más igualitarias, por así decirlo. Aquí yo sí siento que hay una contraposición. A lo mejor fue en Sí, mis chaquetas mentales y yo lo vi, pero, sí, o sea, ya. quería resaltar eso. A mí me llamó muchísimo la atención este papel como contrapuesto entre las dos principales personajes femeninos, ¿no? El de la mujer vengativa y el de la mujer sumisa, ¿no? No existe, tampoco para las mujeres existe salida, ¿no? Es un mundo caótico, es un mundo de guerra, de violencia, y donde cada decisión de violencia que se toma sigue perpetuando la violencia, ¿no? Es una bola que sigue creciendo. Sí, Sí, yo, yo creo que ahorita, o sea, que bueno, lo que quería Kurosawa es, o sea, obviamente leyó Shakespeare y por eso Shakespeare y su literatura es la más importante de, pues, yo creo que de la historia de la humanidad, porque exacto, refleja ciertos sentimientos humanos que a pesar de las diferencias culturales en donde estés, se siguen viviendo, o sea, llegar hasta el Japón feudal y lograr, como dices, Kurosawa toma esas, pues, sentimientos que tienen los seres humanos, como es la traición, la ambición por el poder, este, la, la miseria humana, y llevarlo a esta tragedia, como dicen, pues es lo que, o sea, hace grande esta obra, llevarlo a esta gran magnitud en este filme. Y, o sea, aquí pues lo vemos muy bien. Como dices, hay muchos personajes muy interesantes, el Lady Kae de Lady Sue, que pues también es el budismo, como ella es budista, como fantasma que le sacan los ojos, o sea, que es una como también personificación de la culpa del rey, Hideoka, o no se me fue el nombre, Hidetora, perdón. Eh, o sea, hay muchas cosas de, ajá, como si tuviste eso, pues sí podrías entenderlo así. Es una película sumamente rica y los personajes son pues entrañables. Entonces, pues eso, pues yo creo que es una película, como a mí me gusta llamarlo, que trasciende
trasciende el tiempo. Y pues yo con eso también me quedo. No sé, ¿ibas a decir algo, Andrés? Héctor. Bueno, Héctor. Cuando vi esta película tenía mucha curiosidad de eso, sí, de la sección de Andrés de la violencia, de cuántos años, porque aquí sí hubo crímenes de humanidad, básicamente. Si quieren me ¿Cuántos puedo años adelantar. de cárcel No, pudo haber ahorita. tenido? Sí, pero la verdad, Es bueno, que tienen que jugar, que ya discutimos, tienen que ver más cine japonés o jugar videojuegos que japoneses. ya discutiremos más adelante. Y algo también para acabar mi comentario sobre esta película es que es muy curioso cómo es el orden. Pero justamente te da una esperanza y uno siente que se va a ir feliz de cuando acabe y pum, te remata con una tragedia tremenda. Casi siempre ahora las películas son al revés, Hasta en ¿no? el Rey O sea, Lear termina bien, acabar ¿no? mal y te da una esperanza. Casi Termina siempre bien. se busca intentar cerrar una película con una esperanza y un final feliz y eso a lo que el público, al grueso del público le gusta. Sin embargo, aquí pues es al revés y es un final, sin embargo, muy elegante, desesperanzador, pero elegante al mismo tiempo y que no te deja contento, al contrario, te deja pues bastante deprimido, ¿no? Pero sin embargo, muy buen final, ¿no? Un giro, un plot twist, ahí sí, muy elegante, como decía. Sí, sí, sí. En fin. A mí lo que me sorprende mucho es que esta película no tenga, o sea, seguramente sí, por eso yo la tenía como en mi lista de verlas, pero no sé, o sea, siento que no se le ha hecho justicia. O sea, creo que es la obra más grande de Kurosawa. Creo que no hay, es una película que debería estar siempre hasta arriba en los tops, para mí, desde mi perspectiva. Y no sé, a lo mejor la gente no logra apreciarla por lo mismo de que a lo mejor es algo lenta o, o es compleja, pero me cuesta entender por qué no se ha reconocido. Y bueno, igual podemos hablar ahorita un rato en eso, pero ni siquiera en Japón cayó bien, ¿eh? La película, o sea, creo que apenas sacó su presupuesto, o sea, no le fue tan chido Sí, se me como... hace que de esas películas que como que ajá, son tan intensas que en Japón no gustó y hasta que la redescubres décadas después, los directores grandes la empiezan a analizar nuevamente y pues, según yo ahorita sí es como de todos los directores japoneses referencias en cualquier tipo de obra y ya de los directores occidentales también está en top. O sea, porque sí es. Yo creo que hasta como 30 años después se empezó a recuperar el reconocimiento que se merecía desde el día 1. Pero Es que por eso necesitamos la tercera sección donde discutimos cómo fue recibida en su momento y cómo ha cambiado la recepción. Sí, eso lo bueno, podemos pero eso es discutir por afuera del billete. podcast. Ok, pero eso No, es en... pero sí, justo, o sea, cómo está bien interesante cómo esta película, pues yo estaba viendo para qué fue nominada, no fue nominada a Mejor Película Extranjera, no fue No, nominada a eso. Mejor Es que Director, así es el o sea, arte. O neta, sea, los mejores artistas luego se hacen famosos ya que están bien. Se lo están comiendo los no, gusanos. y también la historia de Kurosawa está súper interesante, o sea, nadie quería financiar su Es que era un película. anal, o sea, yo lo que veo es, bueno, también que era un desmadre ese güey, era muy intenso, pero pues Kubrick cómo era también, un hijo de la chingada. O sea, los genios así son, ¿cómo es el Andrés? Véanlo también, o sea, todos son así. Sí, sí, exacto. En estos tiempos, o sea, hubiera sido como... ¿Cómo ves, camaradas? Nos ponemos perdón, Héctor, continúa, perdón. No, que hubiera sido cancelado. En estos tiempos hubiera sido denunciado, así como Lars von Trier también, que es sumamente fonado por el tipo de trato que tiene a actores y actrices. Pues eso hubiera pasado, pero bueno, pues sí, a veces los genios son así, como dices, un poco Tu locos. héroe del episodio anterior, Roman Polanski también, pero pues sí. Claro, bueno, como dices, hay que separar al autor de su obra también. No importa. Otro detalle súper interesante que quería recalcar, que no sé si ustedes se lo encontraron, es el hecho de que cuando hizo esta película Kurosawa ya estaba prácticamente ciego y se preparó para hacer esta película 10 años y como su staff, como lo hizo, como logró hacer la película, fue que ese güey pintó cuadros
de cada una de las escenas de la película, y lo que hizo su staff fue replicar los cuadros que pintó Kurosawa, porque ese cabrón ya estaba viejo. Entonces sí es una película, y en ese periodo en el que estaba planeando esta película en su cabeza, se quiso suicidar, nadie lo pelaba, Sí, las no películas como conseguía. son milagros, por algo están, Sí, es un milagro. Y esta película verdaderamente es por un algo milagro, están. es un milagro, y cuando ves todos los detalles que hay atrás de ella, y que haya salido con esa perfección, la escena del castillo quemándose, Quemándose, sí, no, o sea, no. o sea, cuando ponen la música clásica y está en silencio, sí es un viaje loquísimo, y sí es cine, es verdaderamente. Compren el Criterion, Este, pero pues bueno, sigamos, pues sigamos porque ya ahorita quiere. discutimos las dos películas principales. Ahora vamos a pasar a nuestras secciones. La ley y el orden. Vamos a pasar primero a la sección bueno, vamos por película, ¿no? Entonces vamos a revisar primero Hokum. ¿Cómo le fue esta película en cuanto a violencia, Andrés? Estamos hablando de 175 años, que es la quinta película más violenta que hemos visto. Y en términos de crímenes, son muy cotidianos. Tenemos un homicidio en primer grado, un homicidio en segundo grado, 2 secuestros, un asalto agraviado, un unlawful imprisonment y un arson of an occupied structure. O sea, cuando queman la casa. Entonces, Y también cuando se mete sin Le faltó permiso. Sí. sí, eso podría ser también. Y también que breaking no and hay- entering. hotel, ese es otro. La seguridad es primero. No ¿Cómo? había extintores en el hotel. Ojo. Y también, oye, si yo le meto moonshine o sea, soy el botones y me cagó un customer ahí, le he hecho moonshine, no me chingan. Ese es el aggravated assault. Ah, ya. Sí, va. Pues sí le fue bastante, o sea, Ajá, no pensé que 175 años, sí está cabrona, ¿eh? Sí. Yo pensé que ya no nos iba a contar como. Oye, pero ¿cómo se llama lo que hizo el vato este de encerrar a la concierge en el cuarto y dejarla que se muriera de inanición? Sí, es homicidio, ¿no? First degree, sí, first Sí, degree fue- murder. Es primero. Sí, o sea, homicidio en primer grado, o sea, porque es... Es perpetua o silla, ¿no? Son tres cosas. Primero le da una Droga. poción para noquearla, eso es asalto agraviado. Luego la mueve contra su voluntad a la habitación, eso es secuestro, y se muere como consecuencia de eso, entonces eso es el homicidio en primer grado. Es en primer grado porque hubo premeditación de su parte. Sí. Y eran dos, estaba embarazada. Bueno, ¿y cómo le fue esta película en cuanto a budget? A Villele, pues el budget de Hokum actualizado, bueno, es que es el mismo año, 5 millones costó hacerla, y el primer opening week ya va a 6.4 millones de dólares, y hasta ahorita box office, es que creo que ya lleva 2 semanas en cines, lleva 18, entonces pues ya 3 veces su costo, bastante bien, te digo, yo siento que sí, en una de esas sí anda juntando unos 60, 70 millones. No, No hitazo. manches, no creo. Sí, vas a ver que sí. Sí. No, mucha gente le está Claro. haciendo mucho. Y además estamos y aquí estamos en un boom del cine de terror. Yo creo que sí lo veo muy bien. en México, es lo que estaba viendo datos, en México la gente ama el cine de terror. O sea, es de Sí. los mejores lugares para las productoras para llevar cine de terror. A la gente le encanta. Sí, Aquí, por yo ejemplo, la vi. México y Estados Unidos, Canadá y Europa, bueno, Sí. no les gusta el terror. En México da miedo, o sea, da más miedo vivir en realidad, yo creo. Y curiosamente Los taxes les dan más miedo. la sala donde yo la vi, llena. Entonces sí, impresionante lo bien que Se le están pasando bien. Fíjate que a mí me pasó al revés, la sala donde yo la vi estaba vacía. Lo que hizo que. No, pues porque en Coajimalpa hay brujas ahí, tu vecina es una bruja. No sorprende a nadie. No quieren ir a ver documentales. Exacto. Sí, no. Van al cine a distraerse de su realidad.
Bueno, ¿alguien de ustedes investigó algo de recepción de esta película que quieren comentar extra? ¿No? Yo vi que, No, pues por lo que dije. ejemplo, sí, también está bastante bien. Y curiosamente, los críticos la evalúan mejor que el público, que eso me parece muy curioso. Sí, A mí se me hizo mala, sí, a mí la también se verdad. me hace X, pero lo están valorando bien. I don't know. Sí, es No un sé misterio, qué me perdí, un misterio. pero es la Bueno, vida. vamos a pasar a Ran, Ujú. ¿qué les parece? ¿Cómo le fue en violencia a Ran? Yo me imagino que esta película se te dio chamba. Sí, es una película muy interesante porque, o sea, tenemos un ente soberano que se divide en tres entes soberanos y llevan a un conflicto armado. Entonces, o sea, pensar esto en términos de leyes federales y estatales no es correcto. Y más bien lo que hice fue basarme en leyes humanitarias y criminales internacionales, en particular las convenciones de Ginebra, el Estatuto de Roma. Me basé en sentencias históricas dadas por la Corte Penal Internacional. Y, o sea, nosotros sabemos como intuitivamente que esta es la película más violenta que hemos visto en este podcast, Claro. pero aquí es donde nuestra metodología enfrenta como obstáculos, porque la mayor parte de la violencia que vemos en la película es legal, de hecho. O sea, no, Sí, exacto. lo que sí es criminal aquí, tenemos, por ejemplo, en términos de crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma, artículo 8, y las convenciones de Ginebra, artículo 3, Ya, licenciado. cuando matan Ya. combatientes a personal militar incapacitado. Y luego tenemos también crímenes contra la humanidad que incluyen castigo colectivo a la población civil y desplazamiento forzado. Entonces, históricamente tienden a perseguir a los líderes que hacen ese Ajá, tipo de cómete cosas. la maldita naranja, ¿cuántos No años? estamos O hablando de exilio, Está interesante. Exilio Argentina, a la luna, ¿dónde? tre- O sea, ¿qué hacen? Ajá. estamos hablando de 350 años de prisión. 350. Son pocos, güey, son pocos. Pero ¿qué estás Pero que contando? Principalmente, Es, ¿qué es delitos que viste? ¿Qué delitos viste? ¿cómo? ¿Qué delitos viste que Ya no dijo. están con la... Te digo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Son ¿Pero en qué escenas específicamente? crímenes contra la humanidad, por ejemplo, incluyen el desplazamiento forzado de campesinos Mm, y eso también se considera como un castigo colectivo. mm. Entonces, el hecho de que no son combatientes y es un castigo colectivo es lo que convierte esto en un crimen contra la humanidad. Por ejemplo, ¿qué hay del No, muy caso de buena. cuando el primer ministro mata a la mujer? No sería como cuando sale el splash de sangre. Ese Está no sería un padrísimo. delito, Sí, o sea, es un crimen de guerra, sí. Es lo primero que dije, es mm, una ejecución de no combatientes. mm, Ujú. sí, son los Buenísimo el que se me análisis. ocurren. Y es la segunda película más violenta que hemos visto, ¿no? Sí, La primera, ¿no? No, la ¿Cuál es la primera es primera? Incendies, por Ah, muchísimo. sí, Incendies son sí. 1400 años, ¿no? sí. No, sí, Pero recuerdo. es más porque para incendies usamos como el estándar federal y estatal, Moderno. Ujú. porque es una guerra civil. Entonces las leyes internacionales no aplican. Por eso es la diferencia. O sea, la mayor parte. No, y hay actos de terrorismo, ¿no? Que es muy distinto. O sea, los actos de terrorismo son muy castigados Ujú. también, ¿no? ¿Mm? Sí. Ahora sí ¿Cómo que le eran, Bueno, pues ni modo. ahora los billetes. El varo. El billete, el billullo, la plata. RAN, pues actualizado como se dirigió en el 85, actualizado 2026, costo 31 millones de dólares, box office, o sea, total 50 millones, sí, sí le fue medio mal, y opening week, pues, De sí, esos no, tiempos, ¿no? ajá, no, actualizados a hoy, no, en esos tiempos costó 12, recaudó 19, actualizado 31, 50. Creo que alguna vez cuando platicábamos entre nosotros sobre cine, Uh-huh. hablamos un poco de esta película, ¿no? O no sé si no recuerdo bien, pero, o sea, lo barata que sale en comparación con el cine hollywoodense, ¿no?
O sea, con un presupuesto prácticamente ok. ¿de cuánto? De 40 millones, haces una película épica que en Hollywood te costaría 200, 300 millones, ¿no? Y entonces Sí, exactamente. hablábamos, creo, esa vez de cómo Hollywood infla los precios y cómo existe toda una industria atrás que, Sí, o sea que ya no hace sentido los ajá, números porque o están lavando dinero o se están No es una overstated burbuja, los ¿no? estados financieros, no sé qué están Sí, haciendo. o una burbuja. Porque, exacto, ¿cómo puede ser que RAN cueste actualizado y todo de 30 millones y que Electric State y esas mierdas que hace Netflix cuesten 200? O sea, Claro. no tiene sentido. ¿quién se lleva todo Ajá, sí, ese no tiene dinero? sentido. Ajá, Y aquí estoy pagando, o fueron creo que sea, más de 1,400 extras. O sea, 1,400 extras participaron en la película y aún así te sale casi, casi lo que costó el bebé de Rosemary. O sea, sí es una cosa bien, bien extraña, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave, o sea, los salarios seguramente. O sea, ¿cuánto cuesta pagarle unos japoneses en los 80 a actores que obviamente no cobraban lo que sí, cobran sí, los sí, de Hollywood? ujú. Y en general, o sea, todo el staff seguramente pues le sale muchísimo más barato Sin seguro, pagarle a muchos japoneses, no seguro. tenían nada de seguridad y así. Sí, como dices, tal vez sí se murieron. Y a unos gringos en California que pues seguro tienen hasta dentista ahí de prestación. Pues, ahí, eso debe Además, aumentar muchísimo el costo del recurso. Pero eso también ¿cuánto? también él el Sí, que coordinador de escenas, escenas de sexo, el coordinador de psicología, maquillaje. No sé, es decente. que también Japón en esa época estaba en su top, o sea, era cuando todavía pensaban que a lo mejor Japón Sí, iba a claro. sobrepasar la economía americana y también, o sea, los precios, los salarios allá también estaban infladísimos. O sea, tampoco era tan barato, o sea, no era Sí, grabar en la India, grabar en China esta película. Sí, yo creo que aquí también es el talento, o sea, cuando alguien es chingón, o sea, arma su película. Pues es lo que estaba leyendo la otra vez, no sé qué director famoso dijo, es como, tú eres bueno, te haces una buena película con poquito dinero, con tu dinero. O sea, es arriesgar y si tú estás haciendo algo que vale la pena, Te va a va a llegar el brillar, reconocimiento, exacto, va a brillar. tarde o temprano. ¿Cómo se llama? El sí, rayo va a caer en la botella, va a caer. Entonces, y eso eso pasa es. mucho, por ejemplo, en las películas mexicanas también, que las más caras, las más malas, que son las que tienen como a los grandes, no sé si llamarles estrellas, pero a los actores más renombrados, y que suelen ser caras, incluso tienen apoyo del Estado, y son películas que dejan por decirlo Sí. menos. En fin, Pero bueno, Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario que quieran cerrar? Si no, para pasar a la última sección. calificaciones. no, ya, adelante. Bueno. Calificaciones globales. Ujú. ¿Cómo les fue a Sí, a estas películas? Andrés, échale. ¿cuánto le pones a la de Hocum? 78. Un 7-8. Tú, Vic, 74. y tú, Héctor. Un 80. Güey, dicen que está bien Un X y 80. ¿por qué? ¿Por qué? No, Ay, no concuerdo su calificación con su crítica, ya sáquense. Pero bueno, siguen. Yo sí la castigué, yo tiendo a calificar las películas alto y le puse un 7-7. Está chafa, se ve que la hizo alguien que no ha vivido al lado de brujas. ¿Esa bruja qué? O sea, pudo haber puesto un demonio y hubiera sido la misma función en la película. Porque es una bruja, ¿no? Le hace Exactamente. Oye, falta respeto a la cultura brujil. oye, Héctor, un día tenemos que tomarnos una cerveza tú y yo para que me expliques cómo Hokum y Cinecdoche New York tienen la misma calificación. Sí, exacto, sí, con mucho exactamente. gusto. Así somos los Ahora, genios. las calificaciones de RAN. Nuestro Ahora las verdadero de trabajo. RAM. Bueno, vamos a empezar con Héctor. ¿Cuánto le pusiste a Ran, Yo Héctor? le puse 80 RAM. Cierto, 90. 90 le puse. Muy bien. Lo mismo que la otra. Tú, Vic, ¿cuánto le pusiste? 89. 89. Tú, Andrés, 87. 87. Yo le puse un 9-2, pero me interesa un poquito ¿por qué la castigas, Andrés?
Porque ¿Por no qué es le- Cinecdoche New York. Y porque no es circular. Circular. Y porque sea, no tiene capas. completamente Y que no es subjetivo, real. o sea, es un promedio de la calidad de la película que es muy alta y que me aburrió un poquito, entonces se promedian. Estabas viendo memes, güey, cuando lo estabas viendo, porque nos mandaste foto y no habían pasado las 3 horas de la película y estabas mandando memes. Te caché. No puso. Solo tomé una Sí, no es que foto. tienes que verla en cine. Y no, y aparte tienes que ponerle No, atención. Tienes No, atención. y que... en el cine le Es tienes que que poner estaba atención. viéndola Es que y es eso. salió uno de los protagonistas principales con una calva muy bonita y me recordó un amigo que tengo, entonces le tomé la foto y se la mandé. Pero ahí está, güey, no estabas centrado en la película, estabas pensando qué mamadas veías y Sí, ahora también ahí... los Estabas subtítulos fantaseando. hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues sí. Sí, también. Claro. No, pero se le perdona, Andrés. Bueno, entonces, Exacto. en ranking, vamos a observar cómo quedaron las películas. Hokum se va hasta el número 22, abajo de Sentimental Value y arriba de El Diablo Viste a la Moda 2. No estoy de acuerdo con ustedes. El Diablo Viste a la Moda 2 es mucho mejor película que Hokum. No, Sí. tampoco. Bueno, Sí, también. sí puede ser. No, Bueno, no sé. sí, Sí, tienes un hay que punto. pensarlo. Y Ran se va hasta el número 4, abajo de No Other Choice, arriba de Sirat. Tiene un lugar justo. A mí me hubiese gustado que quedara abajo o arriba de Cinecdoche New York, pero pues bueno, esto es una democracia. Sí saben Luego, sí saben ajá. por qué Cira está en quinto lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Héctor le dio 83. ¿A Sirat? Pero pues está buena. Estaba aprendiendo apenas. No había calibrado mis cualificaciones, pero ya con el poder que tengo ahorita, quién sabe qué haría. En fin. Bueno, para Muy la bien. próxima semana, Gracias. vamos a ver las Ujú. películas de la próxima semana. Vamos a ver Obsesión. Claro. Obsession. Es una película que está ahorita en cines y el director es Curry Barker. Es una película de horror psicológico, entonces vamos a ver qué onda. Y para la independiente, la propuesta de Andrés, Madeline, una película de 2018 americana, estrenada en el año 2018. ¿Un comentario que quieras hacer, Andrés, sobre esta película? Véndela. Es una película psicológica. No lineal. Me parece, me parece muy interesante, muy única. Es una película indie de terror que hace mucho con poco. O sea, con poco presupuesto, logra mucho y es muy original. Entonces, a mí me gustó mucho y espero que les guste. Suena bien. Vale. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Si llegaron hasta este momento, les debo una cerveza. Y por favor, no olviden suscribirse, darle like y dejar algún comentario. Ya saben, el comentario número 1000 o el suscriptor número 1000 se va a ganar un premio hermoso. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye.